Momento de avanzar aquí en Buen Día Uruguay. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no?, de la nota que estaremos desarrollando en instantes aquí y contextualizar desde el punto de vista histórico, ¿no?, aquello que ocurrió un 30 de julio del año 1971, cuando 38 presas políticas, en su mayoría integrantes del MLN, escaparon de la cárcel de Cabildo a través de un túnel subterráneo que se conectaba con el sistema de alcantarillado de Montevideo. La fuga dejó en ridículo al gobierno de Jorge Pacheco Areco, a esa altura encarnizado en su lucha anti-Tupamara. Pero, aunque espectacular, la historia pareció sepultada en la memoria tupamara, en la memoria colectiva también podría ser, tan afecta a la épica guerrillera, me refiero esto a la memoria tupamara, ¿no? Tal vez porque nada podía compararse a el abuso, cuando más de 100 presos hombres, también en su mayoría del MLN, fugaron de Punta Carretas ese mismo año. Tal vez porque en aquel tiempo, arriesga quien ya presentaremos en instantes aquí en Buen Día Uruguay, las mujeres eran vistas incluso en los movimientos de izquierda con una premisa que las llevaba siempre al redil de las pequeñas cosas. La autora de 38 estrellas, la periodista argentina Josefina Licitra, está con nosotros y es un placer tenerla aquí en Buen Día Uruguay para profundizar sobre este material que ha generado. Bienvenida, Josefina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bien, y con un raíz de notas y entrevistas enorme de cara a lo que será la presentación esta tarde a las 19 horas en la Fundación Mario Benedetti, que ya les haremos la invitación oportunamente. Comenzamos charlando sobre cómo te enterás de... Esa chispa, ¿no?, que amerita la inspiración para este trabajo. De este dato que te quedó resonando y dijiste, bueno, algo hay que hacer con esto. Fue en 2011, durante una entrevista que estaba haciéndole a Lucía Topolansky. Yo estaba en otro trabajo, trabajando sobre un perfil acerca de Pepe Mujica. Así que me junté con Lucía para hablar sobre su compañero, básicamente, y muy al pasar lo que terminó comentando fue que había estado en una fuga y siguió hablando de otras cosas. Y me quedé pensando más que nada porque una fuga es como concepto policial, súper interesante de contar. Sí. Me parece que a cualquiera le dicen se fugaron y querés saber cómo fue, cuándo fue, cómo hicieron, cuántas fueron. Que fuera una fuga de mujeres también era muy particular, y que fueran presas políticas le sumaba otro ingrediente, y que entre esas presas estuviera Lucía Topolansky también era un dato. Así que fui a buscar información y ahí estuvo el dato mayor con el que me encontré, que es que había muy poca información sobre este episodio que era muy interesante y masivo. Realmente es la mayor fuga planificada de una cárcel de mujeres de la historia de todo el mundo. Y como no había nada de información, traté primero de buscar esa información, esos datos, y también de entender por qué ese silencio que me llamaba la atención. Hay dos cosas entonces que tornan a este trabajo realmente interesantísimo y atrapante. El hecho de codificar el por qué un perfil tan bajo para una historia tan interesante, y el hecho en sí de la fuga, ¿no? Que, como vos decías, es histórica por sus características, pero además también por cuestiones que la hacen especiales. Utilizar insumos que tenían dentro de la propia cárcel como para poder tener elementos que ayudaron para concretar, por primero hacer el boquete, el túnel, después la fuga, y sin la complicidad de nadie, puertas adentro de la cárcel, digo, de policías o personal que allí trabajaba. Sí, no sobornaron a nadie, fue puro ingenio. Esto que mencionás de las herramientas que se les daban para trabajar en el cotidiano, es como una pequeña marca poética, pero que a mí me resultó interesante, sí. Que es que para tomar la medida y ver en qué lugar exacto del dormitorio chico del pabellón de presas políticas de la cárcel de Cabildo había que hacer el boquete, lo único que tenían a mano eran los metros de costura y los hilos que les daban para ir adelante con las funciones que se suponía que tenía que cumplir una mujer en esos tiempos, que eran coser, bordar, hacer artesanías, y que resignificaran ese material que les daban con un sentido tan poderoso, tan furioso en el mejor de los sentidos, usándolo para escapar. Me pareció que eso significaba un montón de cosas. Para generar este trabajo, por supuesto, te valiste de muchísimos testimonios de las propias involucradas. ¿Cómo lo evocan al día de hoy, a la fuga, al operativo Estrella? Con un perfil muy bajo, siguen siendo muy modestas en el relato, algunas recuerdan mucho mejor todo que otras, todas fueron muy generosas, los recuerdos entre ellas a veces varían en lo que hace a los detalles,
no todas se acuerdan exactamente a qué hora se hizo el boquete que daba inicio a la fuga, por ejemplo. En esa clase de detalles que en un punto no hacen a la historia de fondo, hay algunas diferencias, pero sobre lo que sí hay en común es la falta de un tono épico a la hora de contar. No es que, uy, no sabes lo que hicimos, que es, con perdón, una actitud más masculina. No puede pensar que de hecho yo la vi cuando hablaban de Punta Carretas, cuando entrevisté, haciendo el perfil de Pepe Mujica, hablé con muchos compañeros varones de Pepe y había como un orgullo mucho más exaltado y con una trama, con una narrativa, una literatura mucho más potente. Estas mujeres habían casi normalizado el episodio y eso me pareció Qué llamativo. increíble que normalicen algo que tarda Claro, 6 meses 6 en meses. planificarse y Con los poniendo en riesgos riesgo su vida. Claro, con los riesgos que llevaba a tomar una actitud y una decisión de estas características. A ver, quizás no es que les parecía lo mismo eso que tener una vida como convencional de coser y cantar en las casas, pero era un episodio más dentro de una vida que había sido, que había estado llena de momentos con picos de épica muy importantes. Algunas habían estado en la toma de Pando, que fue la toma de un pueblo, que también es una historia en sí misma. Otras habían participado de secuestros, robos, habían atendido presos en las cárceles del pueblo, habían estado presas ellas anteriormente, se habían escapado de la fuga de la Paloma, que fue una fuga que hubo un año antes de la misma cárcel. Se habían emancipado de sus casas muy jóvenes, digo, tenían unas vidas en las que, bueno, una fuga no era algo más, pero tampoco era lo único Era parte importante que habían hecho. de lo que había que hacer en esa época. El movimiento de liberación nacional era un movimiento machista. Era como toda la izquierda y era como la sociedad de su época, por lo tanto era machista. Sí, pero digo, no lo circunscribo, que es una lectura mía. Hay quienes creen que además el MLN era especialmente machista. Yo no lo sé. Creo que la izquierda siempre fue en esos sentidos muy conservadora, en lo que hace a género y a sexualidad. Y creo que también la época, si uno se va de los reclamos europeos de clase media intelectual, de emancipación femenina y aparición de la píldora en la década del 60, etcétera, por afuera de esos círculos que no dejan de ser circuitos como de cierta élite, eran sociedades todavía muy conservadoras, donde las mujeres teníamos un lugar muy subalterno. Y pensar que los tupamaros estaban por afuera de la sociedad en la que vivían, creo que es creer que eran demasiado especiales. Digamos, eran parte de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se tejió la red de contactos desde adentro y hacia afuera? Porque fue una fuga que contó con mucha complicidad. No hubo, como en el abuso, complicidad carcelaria, Claro. digamos que allí hubo sobornos a Corrupción, los guardias digamos, y demás, exacto. Sino que hubo complicidad desde fuera de la cárcel para la concreción. Ahí me imagino que habrá habido hombres y mujeres, pero ¿cómo sobre todo lograban conectarse con el fuera de la cárcel? Había, sí, bueno, fue primero un proyecto tramado por el movimiento. El movimiento tiene hombres y mujeres, claramente desde afuera estuvo repartido entre ambos géneros. Sí, la información se pasaba entre el adentro y el afuera de varias maneras, a través de los abogados que llevaban información, y también hay un sistema de píldoras, que eran como mensajes que se mandaban escritos en papel de armar cigarros, después doblados, envueltos en varias capas de cinta scotch, y se los pasaban o en la botamanga de un pantalón o de mano en mano. Si era una pareja la que se veía, con un beso se podían pasar, que eso me pareció muy simpático. Sospecho Claro. que debe haber pasado muy pocas veces, porque estaban las parejas de las compañeras estaban presas también. Pero también me dijeron que esa era una posibilidad. Y la comunicación era casi como el recontraespionaje de Maxwell Smart, era como rarísima y muy simpática. Y así fueron tramando y poniéndose de acuerdo en fechas, en lugares donde hacer el boquete y en cantidad de presas, que también era una discusión. ¿Hubo algo de subestimación por parte de las autoridades y de las autoridades carcelarias para con las mujeres que allí estaban? ¿Se les subestimó la capacidad de poder desarrollar un trabajo de estas características y por lo tanto concretar un plan de este nivel? Bueno, no le pensé en esos términos. Evidentemente, como mínimo, no tuvieron en cuenta que se podían escapar. Quizás eso sea subestimar. Porque hay un Yo creo que esfuerzo físico importante además también para poder desarrollar la obra que genera la fuga. A ver, yo creo que había mucho respeto por parte de muchas de las, por ejemplo, de las guardiacárceles o del personal penitenciario de la cárcel hacia las tupamaras. La presa política era primero una figura bastante nueva y después era una figura que se respetaba. No había distancia, pero a la vez
el trato eso, era una distancia con, no te voy a decir cierta solemnidad, pero se respetaba la inteligencia, me parece. Y después yo no sé si lo subestimaron, pero creo que nadie puede concebir el nivel de sofisticación que se llevó a cabo, que estuvo involucrado, mejor dicho, en una fuga de estas características. La verdad que el nivel de ingenio era muy alto. Hiciste un relevamiento por otras fugas con estas características y concluís en que fue una fuga récord. Sí, después hubo algunas réplicas, hizo escuela, de hecho, como fuga, porque en Argentina, cuando Montoneros trama una fuga de una cárcel de mujeres en Córdoba, que fue la cárcel del Buen Pastor, y trama otra fuga también de una cárcel del Buen Pastor en Buenos Aires, en San Telmo, lo hacen con asesoría de gente que estuvo involucrada en la fuga de la Estrella. Fueron fugas menores en términos de cantidad, pero hubo réplicas. Y después no hubo mucha fuga de cárcel de mujeres, digamos, con estas características tan particulares, o no sé si tan particulares, de mujeres, las fugas fueron siempre de cantidades menores a esta. Y hoy es presidenta de la República, en ejercicio, una de las involucradas, una de estas 38 estrellas que protagonizó esta historia. ¿Cuántas vueltas, no? Da la propia vida y la vida de estas mujeres que se transforman además después en 38 historias bien diferentes, ¿no? Pero unidas por esta situación y otras tantas, ¿no? ¿No deja de sorprender un poco lo que ha generado la realidad política aquí en nuestro país? Que haya llegado Tupamaros por ejemplo, al Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. A ver, desde el punto de vista de los militantes y de las militantes, creo que ellos lo ven como una posibilidad. O sea, estaba la posibilidad de no llegar nunca, de llegar al poder. Después de llegar al poder siempre está la posibilidad de volver como al llano, entre comillas, suponiendo que el poder es un estamento de alturas superiores. Y, a ver, tienen, por lo menos es la estética del relato que tienen, es como muy normalizante. Es una posibilidad, no es que están... No está esa idea de qué locura hasta dónde llegamos. Es una posibilidad. Algunos la rechazan. Hay gente que no está de acuerdo con que el MLN, a través del MPP, haya llegado a la política institucional. Hay movimientos que quizás están hechos para estar siempre de un modo por afuera de las instituciones, que es una postura atendible. Porque estar en una institución supone implica negociar con poderes con los que los tupamaros se supone que no tenían interés en negociar. Pero por otro lado, es una posibilidad de hacer cambios que a muchos les habrá resultado imprescindible hacer. Y no deja de ser curioso, sí, que figuras como Pepe Mujica, como Lucía Topolansky, que son, más allá de las políticas de gobierno que hayan llevado, yo entiendo que hay como mucha controversia y en Uruguay no está la mirada romántica que tenemos afuera, pero para mí es muy sintomático que sea gente con vida austera. Tienen una vida que a mí me parece austera. No hubo una sola entrevistada en estos años, una sola que tuviera una vida que no fuera profundamente austera. Y yo vengo de un país, en Argentina, hay muchos militantes que fueron militantes de izquierda, que hoy son millonarios, y eso acá no pasa. Y se llegó al poder sin enriquecerse. Y para mí... más allá de lo molesto que uno puede estar por políticas de gobierno, debieran estar como muy orgullosos y muy en paz como país, teniendo gente que no se enriqueció, con ideales progresistas en la boca, ¿no? Josefina, hoy el libro se presenta a las 19 horas en la Fundación Mario Benedetti, ¿verdad? Así es, a las 19 horas voy a estar con dos personas que forman parte del libro y que forman parte de la fuga, con Marcela Estefanel, que ayudó a tramar la fuga desde afuera, y con Sonia Mosquera, que es una de las fugadas. Muy bien, bueno, así que está hecha la invitación para acompañar la presentación de 38 estrellas, el libro de Josefina Licitra, que ha llegado desde Argentina estos días para, bueno, entre otras, presentar el libro y charlar con nosotros. Muchas gracias, Josefina, un placer.